Lo perdió todo, y cuando ya no podía más, Dios respondió a su oración. El río llevaba historias. En las mañanas nubladas, la corriente traía consigo un rumor de piedras, bateas y promesas rotas. En las tardes, reflejaba el sol cansado de un pueblo que parecía escribir su vida sobre la piel de la tierra. Allí, entre montañas verdes y caminos polvorientos, vivía Juan José con su madre, Doña María. La casa era de tablones, el techo de zinc cantaba con la lluvia, y el aroma del café cocido en fogón antiguo se mezclaba con el humo que siempre flotaba sobre la cocina. Eran los años 90, y la vida tenía un ritmo sencillo. Levantarse antes del amanecer, ir al río, batir la arena, recoger lo que el destino pudiera dejar. Desde chico, Juan José había aprendido a leer la corriente. No tenía estudios, pero sabía distinguir el peso del barro en la batea. Podía oler una veta a metros de distancia, y tenía manos fuertes de trabajo honesto. Su padre había muerto cuando él era pequeño, y la responsabilidad de sostener a la casa cayó sobre sus hombros. Doña María, una mujer de pocas palabras y mucha fe, le enseñó a rezar en voz baja antes de cada jornada. Señor, guía mis manos, no dejes que nos falte lo necesario. Era una oración sencilla, repetida con devoción, más actuada que explicada, más confianza que teoría. Esa oración era su escudo mientras el sol los castigaba, y la noche los consolaba. El pueblo tenía su mercado, su iglesia y un puesto de compra de oro donde pasaban la mayoría de los mineros. En ese establecimiento trabajaba Carlos, el hijo del comprador. Carlos era joven, de sonrisa fácil y lengua afilada, y había aprendido a sacar ventaja de la necesidad ajena. Les pagaba poco a los hombres que venían con la batea, y cuando podía, muy por debajo del valor real. Muchos lo llamaban astuto, otros, injusto. Para Juan José no era más que otro obstáculo al que enfrentaba con paciencia. Nunca respondía con insultos, solo con trabajo y silencio. Pero las miradas y las burlas pesaban como piedras. La humildad de Juan José no era falta de orgullo, era la voluntad de no perder la calma ni la dignidad. Recordaba a su madre tejiendo sonrisas en las noches difíciles, con la esperanza siempre prendida. Doña María trabajaba en lo que podía, cuidaba una pequeña milpa y vendía alguna que otra madeja de hilo. A veces, cuando la cosecha era buena, alcanzaba para medicina. Otras, la canasta volvía vacía. Y cuando la noche era más fría, la mujer rezaba con la certeza de quien no puede ofrecer más que su voz. Todo cambió en un otoño más seco que los anteriores. Doña María enfermó de repente. Al principio fue solo un cansancio que el pueblo atribuyó al trabajo. Luego la fiebre no cedió, y la cara de la mujer se quedó pálida como si el sol la hubiera olvidado. Las medicinas necesarias eran caras, y las pequeñas cantidades que Juan José tenía se esfumaban en consultas y recetas. El oro que había recogido durante meses no alcanzaba para la atención adecuada. Las deudas, que antes dormían bajo la mesa, empezaron a hablar en voz alta. El día que el médico dijo que necesitaban más recursos, Juan José se sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. Caminó sin rumbo por la calle principal, con las manos vacías y las lágrimas pegadas a la garganta. Recordó la promesa que una vez, en una noche de desesperación, le había dicho a su madre. Madre, si llego a tener, te daré una casa con paredes que no llore el viento. No era una promesa de orgullo, sino la forma en que había aprendido a soñar con la seguridad que su madre merecía. Ahora, en la impotencia, la promesa se sentía lejana y burlona. Las humillaciones aumentaron. Carlos, viendo la vulnerabilidad de los mineros, apretó más el precio. En el puesto, se permitía comentarios que aludían a la pobreza de algunos con una sonrisa venenosa. Si quieres, te presto un pan, decía, pero luego me lo pagas con 2 bateas más. La gente murmuraba, algunos aplaudían su astucia. Pero el precio real no era apenas económico. La justicia del pueblo se estaba resquebrajando sobre la idea de que la necesidad justificaba cualquier trato. Una noche, después de gastar la última moneda en una medicación que no hizo milagros, Juan José se sentó junto al fogón y miró a su madre dormir. Doña María, con la voz débil, levantó la mano y tomó la suya. Hijo, dijo, no quiero que nadie nos vea como menos. Reza conmigo.
Él bajó la cabeza, y la mujer, con el peso de los años en la voz, murmuró una oración que había llevado toda la vida. Señor, tú que conoces la orilla del río y las manos que lo trabajan, no nos desampares. Si nos ves, guíanos, y si no, dame fuerzas para aceptar tu voluntad. Amén. No fue la petición de riquezas, fue la súplica de quien pide dignidad, el ruego humilde de una madre que solo desea ver a su hijo en paz. Juan José la escuchó y sintió una mezcla de gratitud y vergüenza. ¿Qué podía ofrecer como respuesta a ese clamor? No tenía más que su trabajo y una promesa hecha en voz baja. Tiempo después, en la madrugada, cuando el frío todavía mordía las ventanas, Juan José cayó en una especie de desesperación que le cortó la voz. Caminó hasta el río como quien necesitaba un testigo. Miró la corriente que antes le había dado sustento y por primera vez la encontró indignante en su indiferencia. Se arrodilló sobre la arena fría y habló con todo lo que tenía. Señor, dijo en voz rota, ya no puedo, me doy por vencido. Si tú existes y me escuchas, responde. No pido para mí solo, te juro que si ayudas a mi madre, yo te serviré y ayudaré a los que estén en la misma orilla. Dame lo que hace falta, medicina, comida, fuerza. Si tu mano se muestra, yo daré el diezmo del primero que me llegue y abriré un lugar justo para comprar el oro, donde nadie se ha engañado. Te lo prometo con mi boca y mi trabajo. La oración cargaba la honestidad de quien no suplica por lujos, sino por lo esencial: salud, dignidad, la posibilidad de seguir viviendo con integridad. No fue una exigencia, fue una entrega y una promesa. Juan José dejó su palabra en la orilla y se fue a dormir con la sensación de haber tocado un límite. Al día siguiente, caminando hacia el río, encontró a una anciana sentada en la entrada del pueblo, encorvada como si cada paso le costara. Tenía en la mano un pedazo de pan duro. La gente pasaba sin detenerse. Muchos ya habían aprendido que la caridad da problemas. Juan José, recordando la oración de la noche anterior y la de su madre, vio en la mujer a alguien igual de necesitado. No pensó en la posibilidad de que fuese una prueba o una señal. Simplemente recordó su promesa de ser justo y compartir lo poco que tenía. Se acercó y le ofreció el último trozo de su desayuno. Ella lo miró con unos ojos que parecían conocerle de algo más que de la vista. Tomó el pan con manos temblorosas y le dijo con voz áspera pero clara: Hijo, comparte lo que tienes. Hay una roca en el arroyo, junto al recodo de la albahaca, que nadie ha notado. Revisa ahí. Antes de que él pudiera responder, la anciana tomó la mano de Juan José y la apretó como si le diera una bendición. Y luego se levantó con dificultad y se perdió por el sendero que iba al monte. No hubo humo ni resplandor, no se oyó ningún cántico celestial. Solo quedó una estela del polvo que la anciana levantó al caminar, y la sensación de que algo en el aire se había movido a su favor. La voz de la mujer resonó en su cabeza. Hay una roca, revísala. No era una orden divina con trompetas. Era más la sutileza de un consejo dicho a tiempo. Y en el corazón de Juan José, la llama de la esperanza, temblorosa, volvió a prender. Se acercó al arroyo siguiendo la dirección que la anciana le había marcado. El sol calentaba con tolerancia. El río murmuraba su secreta sabiduría. Allí, entre musgo y grava, encontró una formación de piedra que de alguna manera parecía ajena al lugar. Una roca grande, con marcas como si la corriente la hubiera tallado a golpes. Empezó a escarbar. No fue rápido. El trabajo fingía ser uno más de los muchos días. Pero conforme cavaba, la tierra pareció ceder a otra historia. Finalmente, su azadón resonó contra algo distinto. Un golpe seco, un brillo que no pertenecía al barro. Al limpiar con las manos, el corazón le latió con un ritmo que no podía controlar. La pepita que emergió de la tierra no fue un exagerado trofeo de leyenda. Era grande para aquel río, brillante por su propio relieve, y lo suficiente para cambiar la balanza que, hasta entonces, había pesando en su contra. Juan José la sostuvo, temblando.
No gritó. Lloró. Sus lágrimas mezclaron la suciedad y el polvo con la claridad de una respuesta que, hasta minutos antes, le había parecido imposible. Se llevó la pepita a casa envuelta en un pañuelo. En el rostro de su madre, la sorpresa fue un milagro tan simple como la vida. Ojos que se abrieron como ventanas, manos que se aferraron a la tela, y un suspiro largo que parecía exhalar años de miedo. Por instinto y por miedo a la codicia del pueblo, no mostró la pepita en la plaza. Conocía los peligros del rumor y sabía que la envidia puede distorsionar la justicia. Recordó la promesa que le había salido de la sed y del hambre: buscar un comprador honesto. Había oído hablar de un comerciante de otra vereda que se negaba a aprovecharse de la gente, un hombre que valoraba más la integridad que el lucro fácil. Era la oportunidad. Empacó sus pocas pertenencias, escondió la piedra entre la ropa y se fue bajo la noche, con la compañía de la brisa que parecía celebrar en silencio. El camino hasta el comprador fue largo y lleno de incertidumbres. A cada pueblo se preguntaba si sería descubierto o si la pepita se convertiría en rumor antes de tiempo. Llegó finalmente a una casita donde un hombre mayor atendía su mostrador con la calma que da la honestidad. El comprador examinó la piedra con gesto serio, palpó su peso y luego miró a Juan José a los ojos. «No te puedo prometer que el oro hará tu vida perfecta», dijo el hombre con voz pausada, «pero te pagaré lo justo. Los atajos terminan mal. ¿Qué planeas hacer con esto?» Juan José describió, sin dramatismos, la enfermedad de su madre, las deudas y la promesa de dar el diezmo como agradecimiento y de abrir un lugar justo de compra para evitar que otros fueran engañados. El comprador asintió, como quien escucha la verdad desnuda. «Entonces haces bien», contestó. «Voy a pagarte lo que vale. Y te doy un consejo. Guarda el recibo y no aceptes la primera oferta en el pueblo». Recibió el dinero que cubrían las medicinas, las cuentas atrasadas y bastante más para empezar a reconstruir. No fue una riqueza que lo volviera insensible, fue un recurso que le permitió respirar por primera vez en meses. De regreso, con la mano temblando por la responsabilidad, compró medicinas, llevó al médico a su madre y la noche empezó a bajar algo de su sombra. En la casa se mezclaron la fatiga, las voces quedas y la sensación de que la vida podía volver a su cauce. Juan José recordaba cada palabra de su oración y entendió que la respuesta no anulaba la necesidad de esfuerzo, era más bien un empuje en un momento crítico. Cumplió su promesa y apartó el diezmo del primer dinero que recibió. Lo hizo con agradecimiento, no como si fuera una garantía, sino como un acto de reconocimiento y de entrega. Pero no se quedó en lo personal. La experiencia de la pobreza le enseñó algo profundo, que la dignidad se defiende con acciones. Con parte de lo que quedaba, compró materiales para reparar la casa de su madre, pagó por curas prolongadas y apartó una suma para abrir un pequeño local en la carretera principal, un puesto de compra de oro donde prometía tratar a la gente con justicia. No cobró sueldos exagerados, fijó precios honestos y siempre explicaba a quienes llegaban cómo se calculaba el peso y el valor. Su negocio no fue el de hacerse rico rápido. Fue, desde el inicio, un esfuerzo por garantizar que el río de la economía local no se tragara a los más débiles. La comunidad sintió el cambio. Al principio hubo desconfianza. Después de años de abusos, la gente acostumbra a dudar de la generosidad. Pero las prácticas de Juan José comenzaron a hablar por él. Recibía con respeto, pagaba lo que prometía y nunca se aprovechaba del desesperado. Pronto muchos mineros prefirieron llevar sus bateas a su puesto. Carlos, en el pueblo, empezó a notar que la clientela disminuía. No hubo gritos ni castigos públicos, solo la consecuencia natural de sus maneras, la pérdida de confianza. El vendedor arrogante que antes se permitía pagar menos por la prepotencia, ahora debía competir con la honestidad. Algunos clientes cambiaron de mercado y otros, hartos, dejaron de comprarle. No fue una escena de revancha, fue la rectitud de un pueblo que aprendió a elegir qué tipo de trato quería como norma. Doña María recuperó la salud con paciencia. Los medicamentos surtieron efecto, el tiempo curó lo que el mal había hecho y el cuidado de su hijo le devolvió el aliento. La casa, reparada a medias, se transformó en un hogar, con paredes que ya no dejaban entrar el viento. Pero lo más valioso no fue la reparación física, fue la restauración de la dignidad. Juan José, al ver a su madre sonreír otra vez, sintió que no había traicionado su promesa. Con la calma recuperada,
Empezó a ayudar a quien más lo necesitaba. Compró medicinas para vecinos que no podían pagarlas, prestó materiales para reparar techos y ofreció pequeñas compras a quienes, por falta de conocimiento, antes aceptaban precios injustos. La gente empezó a hablar de él de otra forma. Ese muchacho es honesto, decían algunos. Ese joven paga lo justo, repetían otros. Carlos, por su parte, entendió que el camino de la ventaja no era sostenible. No hubo condena en la narrativa del pueblo, solo una constatación natural. Cuando la confianza desaparece, también lo hace la clientela. Con el tiempo, él mismo tuvo que revisar su trato y ajustar su proceder si quería mantenerse en el mercado. Las consecuencias fueron sanas para la convivencia. En una tarde de domingo, en la que doña María paseaba por el mercado y conversaba con vecinas, una mujer que había recibido ayuda de Juan José se le acercó emocionada. «Usted salvó a mi hijo», dijo, «no sé cómo agradecer». La señora respondió con la gracia de siempre, «Dios lo puso en mi camino. Solo sé que debemos pasar lo que recibimos». La fe, sostenida por actos, se manifestaba sin fanfarrias ni sermones. Con la serenidad nueva, Juan José no olvidó la anciana del arroyo. Nunca volvió a verla. A veces, al cerrar el negocio, miraba hacia el monte y se preguntaba si aquella mujer había sido mensajera, si Dios se había servido de una figura humana para señalarle el lugar. No necesitaba saberlo con certeza. Le bastaba la enseñanza. La respuesta llegó cuando, en medio de la total pérdida, él se atrevió a hacer una promesa y a seguir actuando con integridad. Había varias lecciones en su camino. La primera y más evidente era que la fe no es una fórmula matemática. La oración de Juan José no fue un comando, y el hallazgo no fue una fórmula reproducible para todos. Fue una historia concreta. En aquel pueblo, en aquel río y en aquel tiempo, una necesidad recibió una respuesta. No se trata de prometer que toda aflicción tendrá la misma resolución, sino de mostrar que, en medio de la desesperación, la persistencia y la honestidad abren puertas. La providencia, cuando aparece, suele hacerla acompañada de acción humana. Juan José cavó, buscó, compartió, la anciana habló, el comprador fue justo y él usó lo recibido para restaurar y ayudar. Otra enseñanza fue la importancia de la comunidad y la restitución. No fue suficiente sanar a su familia. El joven entendió que la gracia recibida debía manifestarse en cuidado por los demás. Apartó el diezmo que prometió no para vanagloria, sino como recordatorio de que la bendición también exige retribución social. Una parte para quienes dan, otra para quienes necesitan, y otra para asegurar que el sistema funcione con equidad. Con ese gesto, su negocio no solo vendía oro, enseñaba a valorar la dignidad de quien trabaja. Al cabo de meses, el puesto de compra de Juan José se convirtió en un referente en la región, no por la opulencia ni por la acumulación, sino por la práctica. Un día, a la hora de la siesta, el mismo comprador honesto que lo había ayudado pasó por delante y vio la fila de mineros que esperaban su turno. Sonrió y le dijo, «Has hecho algo que pocos hacen, has devuelto confianza al trabajo». Juan José respondió con humildad. Sabía que la historia no era su mérito solo, había sido también la consecuencia del apoyo de un extraño, la sabiduría de una anciana y, ¿por qué no?, de algo que sentía mayor que él. No quería elevación ni palabras exageradas. Quería que su caso sirviera para recordar que los gestos transforman. Con el paso de los años, ayudó a crear una cooperativa pequeña entre los mineros, enseñando a medir con veracidad, a proteger los precios justos y a compartir algunos beneficios entre los miembros más vulnerables. La cooperativa no se convirtió en un emporio ni en un fenómeno espectacular, pero detuvo muchas prácticas abusivas y enseñó lo esencial, que el dinero no debe dominar la ética. A pesar de la mejora económica de su familia, Juan José nunca dejó de levantarse temprano para ir al río, no por necesidad absoluta, sino por aquel apego a la labor que lo había formado. Con frecuencia, al volver del trabajo, pasaba por la casa de la anciana que había visto al principio, con la esperanza de encontrarla y agradecerle. Siempre encontraba la casita vacía y la puerta entreabierta, como si el tiempo hubiera decidido dejar la casa sola. Si fue mensajera de algo, pensó una vez, entonces su misión estará cumplida. El pueblo cambió en pequeñas maneras. La injusticia de muchos no desapareció de la noche a la mañana, pero el tejido social se fortaleció. Las quejas contra la explotación perdieron su fuerza cuando la comunidad aprendió a valorar la transparencia. Carlos no fue expulsado ni castigado públicamente. Tuvo frente a sí la oportunidad de cambiar su proceder si quería volver a ganarse a la clientela. La historia de la Pepita no se convirtió en leyenda de opulencia.
sino en testimonio de que, cuando alguien decide obrar con justicia, otros pueden seguir su ejemplo. El cierre de la historia se dio en un atardecer tranquilo. Doña María, ya recuperada, se sentó en su mecedora y miró el horizonte sin miedo. Sus manos, que habían sostenido la casa por años, ahora descansaban en su regazo. Juan José la observó desde la puerta del local, con la paz que da a la labor cumplida. Ambos sabían que la vida seguiría trayendo días duros, no creían en un mundo sin problemas. Pero la experiencia les había enseñado algo más grande, que la fe, cuando se acompaña de obras, no es una garantía de ausencia de sufrimiento, sino un modo de caminar a través de él con dignidad. Antes de cerrar el relato, hay oraciones que no se deben olvidar. La voz de la madre, que antes de salir al trabajo siempre encomendaba su día, siguió siendo un hilo que sostenía la casa. En una de esas tardes en que el sol parecía lavar la pena del mundo, doña María, con la voz más firme que había tenido durante meses, dijo: En la vida de Juan José hubo humildad, sacrificio, promesas y trabajo. La respuesta vino en el momento de mayor necesidad, pero fue efectiva porque él no se quedó inmóvil. Si crees en segundas oportunidades, quédate hasta el final. Hoy, cuando la gente del pueblo recuerda a Juan José y a Doña María, no lo cuenta como una anécdota de riqueza repentina, sino como una historia de dignidad recuperada. Hablan de un joven que no guardó su bendición solo para sí, sino que la usó para reconstruir un techo, sanar un cuerpo y devolver la confianza a un mercado herido. No fue la riqueza la que los definió, fue la manera en que respondieron a lo que les llegó. La anciana del arroyo nunca volvió a aparecer con la misteriosa claridad de aquellos días, pero su gesto quedó sembrado en la memoria, como una invitación a ver al otro en su necesidad. Y la promesa de Juan José de abrir un negocio honesto no fue una táctica, sino un legado. Enseñó que la integridad tiene un valor práctico y que las pequeñas acciones pueden detener grandes injusticias. Antes de despedirnos de esta historia, elevemos una breve oración de gratitud y compromiso, no como garantía de resultados materiales, sino como acto de reconocimiento de que necesitamos ayuda y orientación en la vida diaria. Señor, gracias por escuchar cuando la voz es baja y la esperanza se siente pequeña. Enséñanos a compartir lo recibido, a ser justos en nuestros tratos y a cuidar de los que están en la orilla. Danos coraje para actuar con integridad y manos dispuestas para ayudar. Amén. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite escuchar que la fe acompaña el trabajo honesto y suscríbete para más relatos de fe.